Hay momentos en la vida que te definen, que marcan un antes y un después. Para mí, todo cambió hace 12 años, cuando mi hermano Ricardo perdió su trabajo en la constructora. Aún recuerdo su llamada aquella noche de octubre. La lluvia golpeaba mi ventana y el viento silbaba entre los edificios de Valencia como un lamento. Ernesto, estoy acabado, me dijo con la voz entrecortada. Me han despedido. Con la hipoteca, los préstamos del negocio que intenté montar, no sé cómo voy a mantener a Sofía y los niños. Ricardo siempre fue el arriesgado de la familia, el soñador. 5 años menor que yo, creció bajo la sombra de nuestro padre, un hombre duro que nunca le perdonó no haber seguido la tradición familiar de trabajar en el taller mecánico. Yo sí lo hice, por supuesto, el hijo obediente, el responsable, el que nunca causó problemas. A mis 60 años, sigo siendo el mismo hombre predecible de siempre. Aquella noche, mientras escuchaba a mi hermano llorar por primera vez desde que éramos niños, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre, aunque él no lo sabría hasta muchos años después. Tranquilo, Ricardo, encontraremos una solución, le dije, mientras abría mi cuaderno de ahorros y calculaba mentalmente cuánto podría disponer sin comprometer mi propio futuro. No era rico, nunca lo fui. El taller mecánico me dio para vivir con dignidad, para comprar mi pequeño piso en las afueras y ahorrar lo suficiente para una jubilación modesta. No me casé, no tuve hijos. Mi vida transcurrió entre motores y engranajes, entre el olor a aceite y el sonido metálico de las herramientas. Mi única familia era Ricardo, su esposa Sofía y mis sobrinos, Carlos y Elena. Al día siguiente, visité al director de mi sucursal bancaria, don Manuel, un viejo conocido. Le expliqué la situación sin rodeos. Quiero pagar las cuotas atrasadas de la hipoteca de mi hermano, pero no quiero que él lo sepa. Don Manuel me miró por encima de sus gafas con expresión confundida. ¿Estás seguro, Ernesto? Son más de 4.000 euros de atrasos y luego las mensualidades. Completamente seguro. Mi hermano es orgulloso. No aceptaría la ayuda directamente. Además, está convencido de que pronto encontrará otro trabajo. Lo que comenzó como una ayuda temporal se convirtió en años de pagos silenciosos. Ricardo encontró trabajo 6 meses después, pero el sueldo era mucho menor y apenas le alcanzaba para los gastos diarios. Las deudas seguían ahí, acumulándose. La hipoteca, los préstamos del negocio fallido, las tarjetas de crédito. Establecí un sistema con el banco. Cada mes, una transferencia automática salía de mi cuenta hacia la hipoteca de Ricardo. Para los otros préstamos, don Manuel me ayudó a crear un mecanismo más complejo, donde figuraba como refinanciación bancaria especial. Todo para que mi hermano nunca supiera que era yo quien mantenía a flote su economía familiar. Para lograrlo, tuve que hacer sacrificios. Primero fueron los pequeños lujos, las cenas ocasionales en restaurantes, los viajes de fin de semana a la costa. Luego vinieron decisiones más difíciles. Vendí el coche antiguo que había restaurado con tanto cariño. Cancelé la compra de la pequeña casa en el pueblo que había estado soñando para mi jubilación. Una tarde, mientras cenaba solo en mi cocina con vistas a un patio interior gris y estrecho, me pregunté si estaba haciendo lo correcto. El plato de lentejas, mi cena habitual 3 veces por semana para ahorrar, parecía mirarme con reproche. ¿Estaba ayudando realmente a Ricardo o solo alimentando su dependencia? ¿Era generosidad o una forma retorcida de sentirme superior? La respuesta llegó en Navidad, cuando visité a la familia de Ricardo. Carlos, mi sobrino mayor, acababa de entrar en la universidad para estudiar ingeniería. Elena, la pequeña, tocaba el piano con una gracia que me dejó sin palabras. Sofía había recuperado la sonrisa que la angustia económica le había robado. Y Ricardo parecía más tranquilo, como si un peso invisible se hubiera aligerado sobre sus hombros. No sé cómo, pero parece que las cosas están mejorando, me comentó mientras compartíamos un coñac después de la cena. El banco ha sido sorprendentemente comprensivo con las deudas. Sonreí y levanté mi copa en un brindis silencioso. No necesitaba reconocimiento. La felicidad de verlos a todos bien era suficiente recompensa. Pero lo que no sabía entonces, lo que no podía imaginar mientras brindábamos bajo las luces del árbol de Navidad, era que 8 años después, en otra cena familiar, todo cambiaría.
que las palabras de Ricardo me golpearían como un puñetazo al estómago, que la verdad, tan cuidadosamente enterrada bajo años de silencio y sacrificio, emergería de la forma más dolorosa posible. Los años pasaron con la monotonía de las estaciones, primaveras de lluvias suaves, veranos abrasadores en Valencia, otoños de hojas doradas y nostalgias, inviernos que cada vez sentía más en mis huesos. Mi rutina era la misma, el taller, la transferencia mensual, la vida austera. Ricardo, mientras tanto, cambiaba. Consiguió un trabajo mejor como supervisor en otra constructora. Carlos se graduó con honores y encontró empleo en una multinacional en Barcelona. Elena entró en el conservatorio. Las cosas mejoraban para ellos, pero las deudas del pasado, como fantasmas, seguían requiriendo mi atención silenciosa. A veces me preguntaba cuándo podría parar, cuándo habría pagado lo suficiente. Cada año decía, será el último, pero siempre surgía algo. La matrícula de Elena, una reparación importante en la casa de Ricardo, un préstamo nuevo para el coche familiar, y yo seguía pagando, ajustando mi vida a un presupuesto cada vez más estrecho. Mi salud comenzó a resentirse. Primero fue la espalda, después las rodillas. El médico me recomendó dejar el trabajo pesado en el taller. A su edad, Ernesto debería considerar jubilarse anticipadamente, me dijo con ese tono condescendiente que los médicos jóvenes usan con los pacientes mayores, pero no podía permitírmelo. La jubilación anticipada significaría menos ingresos, y las deudas de Ricardo aún no estaban completamente saldadas. Me quedaban unos 2 años más de pagos para liberarlo totalmente. Un jueves de marzo, don Manuel me llamó a su despacho. Había envejecido casi tanto como yo en estos años, y su pelo, antes negro como el carbón, ahora era completamente blanco. Ernesto, tenemos que hablar, me dijo mientras me ofrecía asiento. He estado revisando tus finanzas y me preocupa lo que veo. Has liquidado prácticamente todos tus ahorros. La jubilación está a la vuelta de la esquina y apenas tendrás para vivir dignamente. Me encogí de hombros. Ricardo casi ha terminado de pagar todo. Unos meses más y podré empezar a reconstruir mis ahorros. Don Manuel negó con la cabeza. Siempre dices lo mismo. Llevas 8 años diciéndolo, y cada vez que una deuda se salda, aparece otra. ¿No crees que ya es hora de que tu hermano asuma sus responsabilidades? Sus palabras me molestaron, aunque en el fondo sabía que tenía razón, pero había algo más poderoso que la razón, el orgullo de Ricardo, el miedo a decepcionarlo, el temor a que me viera como alguien que lo consideraba incapaz de manejar su vida. Pronto, prometí, más a mí mismo que a don Manuel. Muy pronto, terminaré con esto. Esa noche, mientras preparaba mi cena solitaria, sonó el teléfono. Era Sofía, invitándome a una cena familiar el domingo siguiente. Es el cumpleaños de Ricardo, me recordó con su voz cálida. Además, Carlos viene de Barcelona con una sorpresa. Dice que tiene un anuncio importante. Acepté, por supuesto. Estas reuniones familiares eran mi mayor alegría. Los momentos que justificaban todos los sacrificios. Siempre llevaba buenos vinos, los mejores que podía permitirme, y algún detalle para mis sobrinos. Era mi pequeña vanidad, mi forma de sentirme parte de su mundo a pesar de mi vida solitaria. El domingo llegó con un sol radiante que anunciaba la primavera. Me vestí con mi mejor camisa, compré un vino reserva que había estado guardando para una ocasión especial y un pequeño reloj de pulsera para Ricardo. Me miré al espejo antes de salir. Las arrugas se habían multiplicado, el pelo se había vuelto completamente gris, pero los ojos aún brillaban con la satisfacción de quien sabe que ha hecho lo correcto. La casa de Ricardo estaba llena de vida cuando llegué. Carlos había traído a su novia, una chica catalana encantadora llamada Montserrat. Elena tocaba el piano, llenando la casa con las notas de Chopin. Sofía se movía entre la cocina y el salón con la elegancia de siempre. Y Ricardo, mi hermano pequeño, ahora tan canoso como yo, sonreía orgulloso en medio de su familia. «Ernesto», me saludó con un abrazo fuerte, puntual como siempre. La cena fue deliciosa. Sofía había preparado paella, mi plato favorito, y el vino que llevé fue recibido con elogios. Durante el postre, Carlos se levantó y tomó la mano de Montserrat. «Familia, tenemos algo que anunciar», dijo con una sonrisa nerviosa. «Montserrat y yo nos casamos en septiembre».
Los aplausos y felicitaciones llenaron la habitación. Abracé a mi sobrino con lágrimas en los ojos. Este muchacho, al que había visto crecer, al que indirectamente había ayudado a estudiar y prosperar, ahora formaba su propia familia. Y hay más, continuó Carlos. Me han ofrecido un puesto en la sede central de la empresa, en Nueva York. Nos mudaremos después de la boda. El silencio cayó como una losa. Nueva York estaba tan lejos. Sofía fue la primera en reaccionar, abrazando a su hijo con una mezcla de orgullo y tristeza. Ricardo levantó su copa. Por Carlos y Montserrat, por su futuro brillante. Brindó con voz firme, aunque pude notar un temblor en su mano. Después del brindis, la conversación derivó hacia los preparativos de la boda, los planes de mudanza, la vida en Estados Unidos. El alcohol fluía generosamente y con él, pues, las emociones. Fue entonces cuando sucedió. No recuerdo exactamente cómo llegamos a ese tema, pero de repente estábamos hablando de los sacrificios que habíamos hecho por nuestros seres queridos. Yo dejé mi carrera por criar a estos niños, dijo Sofía, acariciando el pelo de Elena, y nosotros renunciamos a muchas cosas para que Carlos pudiera estudiar en la mejor universidad, añadió Ricardo. Guardé silencio, como siempre. No era mi momento, no era mi historia para contar, pero Ricardo, con varias copas de más, me miró de repente. ¿Y tú, Ernesto? Siempre tan callado, tan solitario. A veces me pregunto qué has hecho con tu vida además de arreglar coches. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Ricardo, advirtió Sofía, notando mi incomodidad, pero mi hermano continuó, con esa sinceridad brutal que solo el alcohol puede provocar. Es la verdad. Mírate, 60 años y ¿qué tienes para mostrar? Sin esposa, sin hijos, sin nada. Mientras yo luchaba para mantener a esta familia, para darles un futuro, tú seguías con tu vida tranquila, sin preocupaciones. Las palabras que siguieron quedaron grabadas a fuego en mi memoria. La verdad, hermano, es que nunca hiciste nada por nosotros, ni en los peores momentos, cuando estuvimos a punto de perderlo todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí todas las miradas sobre mí, esperando una respuesta, una defensa, una explosión de ira quizás. Pero ¿qué podía decir? Revelar ahora, después de 8 años, que había sido yo quien había salvado su casa, pagado la educación de sus hijos, evitado su ruina. Creo que es hora de irme, dije finalmente, levantándome con dificultad. Las rodillas me dolían, pero no tanto como el corazón. Vamos, Ernesto, no te pongas así, intentó suavizar Ricardo, súbitamente consciente de haber ido demasiado lejos. Sabes que te quiero, eres mi hermano. Asentí mecánicamente, y me despedí de todos con la mejor sonrisa que pude fingir. Besé a mis sobrinos, abracé a Sofía, estreché la mano de Montserrat, pero cuando llegué a Ricardo, solo pude mirarlo a los ojos durante un segundo antes de apartar la vista. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi pequeño apartamento, las lágrimas que había contenido durante la cena finalmente encontraron su camino por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia. Rabia conmigo mismo por mi silencio, por mi cobardía, por haber permitido que mi hermano viviera en una mentira durante tantos años. Al llegar a casa, en lugar de irme directamente a la cama como era mi costumbre, encendí el ordenador. Era hora de poner fin a esta farsa, de una vez por todas. La luz azulada del ordenador iluminaba mi rostro en la oscuridad del apartamento. Eran casi las 2 de la madrugada, pero el sueño me había abandonado completamente. Con dedos temblorosos, comencé a redactar un correo electrónico para don Manuel. Necesito todos los comprobantes de los pagos realizados en nombre de Ricardo Martínez durante los últimos 8 años. Cada transferencia, cada recibo, cada documento. Es urgente. Antes de enviar el correo, dudé. ¿Realmente quería hacer esto? Exponer todo, destruir la imagen que Ricardo tenía de sí mismo como el proveedor y protector de su familia. ¿Convertirme en el héroe anónimo que súbitamente reclamaba reconocimiento? Pero entonces recordé sus palabras. Nunca hiciste nada por nosotros. 8 años de sacrificios silenciosos borrados con una frase pronunciada entre copas. Pulsé enviar. No pude dormir esa noche. Me levanté al amanecer y me preparé un café fuerte.
Me sentía extrañamente lúcido, como si hubiera despertado de un largo sueño. Durante años había justificado mi silencio como un acto de amor, de respeto por el orgullo de Ricardo, pero ¿no había también una oscura satisfacción en ser el salvador secreto, en saber algo que los demás ignoraban? Don Manuel respondió a mi correo a primera hora de la mañana. Ernesto, entiendo tu solicitud, pero debo advertirte que revelar esta información podría tener consecuencias graves para tu relación familiar. ¿No sería mejor hablar primero con Ricardo en privado? Su consejo era sensato, por supuesto, pero la herida estaba demasiado fresca, el dolor demasiado vivo. Necesito esos documentos, Manuel. Por favor. Ese lunes no fui al taller. Llamé para decir que estaba enfermo, lo cual no era del todo mentira. Me sentía físicamente mal, con un nudo en el estómago que no me dejaba comer. Pasé el día alternando entre la determinación feroz de exponer la verdad y la culpabilidad paralizante por considerar hacerlo. Por la tarde, recibí otro correo de don Manuel con un archivo adjunto. Aquí tienes lo que pediste. Que conste que no estoy de acuerdo con lo que sea que planeas hacer. 8 años de generosidad no deberían terminar en amargura. Imprimí todos los documentos, cientos de páginas que registraban meticulosamente cada euro que había destinado a salvar a Ricardo de la ruina financiera. La hipoteca, los préstamos, las tarjetas de crédito, las matrículas universitarias, las reparaciones de la casa, todo sumaba una cantidad que, vista así, de golpe, me dejó sin aliento. Más de 120.000 euros a lo largo de 8 años. 120.000 euros que podrían haber sido mi casa en el pueblo, mis viajes soñados, mi jubilación tranquila. 120.000 euros convertidos en la educación de Carlos, en las clases de piano de Elena, en la tranquilidad de Sofía, en el orgullo restaurado de Ricardo. ¿Valía la pena? En ese momento, con la rabia aún ardiendo en mi pecho, no estaba seguro. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Ricardo. Ernesto, soy yo. Quería disculparme por lo de anoche. Bebí demasiado y dije cosas que no siento. Su voz sonaba sincera, arrepentida. Por un momento, sentí que mi determinación flaqueaba. No te preocupes, respondí mecánicamente. Son cosas que pasan. Déjame compensarte. Ven a cenar mañana, solo nosotros dos, como en los viejos tiempos. Acepté la invitación más por inercia que por deseo real de verlo. Después de colgar, miré los documentos esparcidos sobre la mesa. ¿Los llevaría conmigo mañana? ¿Se los mostraría a Ricardo? ¿O los guardaría para siempre, manteniendo intacto el pacto de silencio que había definido nuestra relación durante casi una década? No tomé una decisión esa noche. Guardé los papeles en una carpeta y me fui a dormir, aunque el sueño tardó en llegar. El martes amaneció gris y lluvioso, como si el cielo reflejara mi estado de ánimo. Fui al taller e intenté concentrarme en el trabajo, pero mi mente estaba en otro lugar. A mediodía recibí una llamada inesperada. ¿Señor Ernesto Martínez?, preguntó una voz femenina. Sí, soy yo. Le llamo del Hospital La Fe. Su hermano Ricardo ha sufrido un accidente laboral y ha pedido que le avisemos. El mundo se detuvo por un instante. Todas mis preocupaciones, mis planes de revelación, mis resentimientos, todo quedó en suspenso ante la palabra accidente. ¿Es grave?, conseguí preguntar. Está estable, pero tendrá que quedarse ingresado unos días. Sufrió una caída en la obra y tiene varias contusiones y una fractura en el brazo derecho. Conduje hasta el hospital con el corazón en un puño. La carpeta con los documentos estaba en el asiento del copiloto, como un pasajero silencioso que me acompañaba a este encuentro inesperado. La había llevado conmigo sin saber por qué, quizás porque no quería dejarla en casa, o quizás porque una parte de mí seguía considerando la posibilidad de mostrarla. Ricardo estaba en una habitación compartida con otro paciente. Al verme entrar, intentó incorporarse pero hizo una mueca de dolor. «Quédate quieto, por Dios», le dije, acercándome a la cama. Su rostro estaba pálido, con un corte en la frente suturado con varios puntos. El brazo derecho estaba escayolado y elevado con un sistema de poleas. «Menudo susto me has dado», continuó. «¿Qué pasó exactamente?» «Estupidez mía», respondió con una sonrisa débil. Subí a revisar un andamio que no me parecía seguro, y resultó que tenía razón.
Cedió bajo mi peso. Me senté junto a su cama, dejando la carpeta en el suelo, a mi lado. Hablamos durante un rato sobre el accidente, sobre cómo se sentía, sobre cuándo le darían el alta. La enfermera entró para cambiar el gotero y aprovechó para informarnos que el médico pasaría en una hora para valorar su evolución. Cuando nos quedamos solos de nuevo, Ricardo me miró con una seriedad que no le era habitual. Ernesto, lo de anoche, lo que dije, no era yo hablando, era el vino. Asentí sin decir nada. La verdad es que siempre te he admirado. Continuó. Tu consistencia, tu independencia. Mientras yo me metía en líos, tú siempre has sido la roca de la familia. Sus palabras me provocaron un nudo en la garganta. ¿Estaba siendo sincero o solo intentaba aplacar su conciencia culpable? Ricardo, hay algo que deberías saber, comencé, inclinándome para recoger la carpeta. Pero en ese momento entró Sofía, seguida por Carlos y Elena. Habían venido en cuanto se enteraron del accidente. La habitación se llenó de voces preocupadas, de preguntas, de cariño familiar. La carpeta quedó olvidada bajo mi silla mientras me unía a la conversación, preguntando sobre detalles prácticos. ¿Quién se quedaría con Ricardo esa noche? ¿Cómo organizarían las visitas? ¿Qué necesitarían para cuando le dieran el alta? Cuando finalmente me despedí, prometiendo volver al día siguiente, la carpeta seguía allí, intacta. La recogí y salí del hospital con ella bajo el brazo, sintiendo su peso como una carga que no sabía si quería o podía soltar. Esa noche, solo en mi apartamento, extendí de nuevo los documentos sobre la mesa. Entre ellos encontré algo que no había notado antes, una carta del banco dirigida a Ricardo, informándole de la condonación excepcional de parte de su deuda hipotecaria debido a su excelente historial como cliente. Era, por supuesto, el resultado de mis gestiones con don Manuel, una forma más de ayudar sin que Ricardo lo supiera. La carta tenía adjunta una nota manuscrita de don Manuel. Para tu hermano. Nunca se la entregué porque me pediste absoluta discreción. Ese pequeño papel, esa conexión tangible entre mi secreto y la vida de Ricardo, me hizo comprender algo fundamental. Mi ayuda, aunque nacida del amor, había estado basada en una mentira. Le había negado a Ricardo la verdad, la posibilidad de conocer su situación real, de tomar decisiones informadas sobre su vida. ¿Era eso amor? ¿O era control disfrazado de generosidad? Con esa pregunta turbadora en mente, tomé una decisión. Mañana, cuando visitara a Ricardo en el hospital, le contaría todo. No por venganza, no para demostrarle que estaba equivocado sobre mí, sino porque se lo debía, porque 8 años de mentiras, aunque fueran mentiras piadosas, eran suficientes. Con esa resolución, guardé los documentos, dejando fuera solo unos pocos que ilustraban lo esencial de mi ayuda. No necesitaba abrumarlo con detalles, solo necesitaba que supiera la verdad. Apagué la luz y me fui a dormir, sintiéndome extrañamente en paz por primera vez en muchos días. Fuera lo que fuese lo que ocurriera mañana, al menos ya no habría secretos entre nosotros. Lo que no podía imaginar es que el destino tenía otros planes, y que la verdad encontraría su camino de una forma que nunca hubiera previsto. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, como si la naturaleza quisiera compensar la tormenta del día anterior. Me levanté temprano, preparé un termo con café para llevar al hospital y metí los documentos seleccionados en un sobre. Antes de salir, recibí una llamada de Sofía. Ernesto, ¿puedes pasar por casa antes de ir al hospital? Necesito que me ayudes con unos papeles del seguro para Ricardo. Accedí sin problema. La casa de mi hermano quedaba de camino al hospital, y llegar unos minutos más tarde no cambiaría nada, o eso pensaba yo. La casa estaba silenciosa cuando llegué. Carlos había vuelto a Barcelona para resolver algunos asuntos pendientes antes de regresar el fin de semana, y Elena estaba en el conservatorio. Pasa a la cocina, me indicó Sofía. He preparado café. Me senté a la mesa mientras ella buscaba los papeles del seguro. Dejé mi sobre con los documentos sobre la mesa, junto a una pila de correos sin abrir y otros papeles domésticos. Aquí están, dijo finalmente, entregándome varios formularios. Necesito que me ayudes a entender qué tengo que rellenar. Sabes que estas cosas administrativas nunca han sido mi fuerte. Pasamos casi una hora revisando los documentos, completando información, organizando facturas médicas. Sofía parecía agotada.
con ojeras pronunciadas que delataban una noche sin dormir. ¿Cómo está Ricardo hoy?, pregunté mientras firmaba el último formulario. Mejor, aunque adolorido. Los médicos dicen que podrían darle el alta en 2 días si todo sigue bien. Eso es una buena noticia. Sofía asintió, pero su mirada parecía perdida en algún punto lejano. ¿Sabes? Ricardo no ha dejado de hablar de ti desde ayer. Se siente terrible por lo que dijo en la cena. Hice un gesto para restarle importancia. Ya le dije que no se preocupara. No, Ernesto, esto es importante. Sofía me miró directamente a los ojos. Él realmente cree que no has hecho nada por nosotros, y eso le hace sentir superior de algún modo, como si él hubiera sido el único que se sacrificó por esta familia. Sus palabras me sorprendieron. ¿Acaso Sofía sabía algo? ¿Qué quieres decir? Ella suspiró profundamente antes de continuar. Hace unos años, cuando fui al banco a hacer un trámite, don Manuel cometió un error. Pensó que yo sabía. Me mencionó algo sobre el arreglo de tu cuñado. Cuando le pregunté a qué se refería, se puso nervioso y cambió de tema. Pero yo no soy tonta, Ernesto. Empecé a atar cabos. Mi corazón se aceleró. ¿Qué descubriste exactamente? No todo, pero lo suficiente. Sé que has estado pagando algo por nosotros. No sé cuánto ni desde cuándo, pero sé que lo has hecho en secreto. Se formó un silencio tenso entre nosotros. Finalmente, señalé el sobre que había traído. Iba a contárselo hoy a Ricardo. Todo está ahí. Sofía tomó el sobre con manos temblorosas y extrajo los documentos. Sus ojos se abrieron cada vez más a medida que leía. Dios mío, Ernesto, la hipoteca, los préstamos, todo este tiempo. Asentí en silencio. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué dejaste que Ricardo creyera que él solo había sacado adelante a la familia? Era la pregunta del millón, la que me había estado haciendo a mí mismo durante días. Al principio fue para proteger su orgullo. Luego, supongo que se convirtió en una costumbre, en nuestro acuerdo tácito. Yo pagaba, él no sabía. Todos vivíamos más tranquilos. Sofía negó con la cabeza, visiblemente conmovida. Has sacrificado tu vida por nosotros mientras Ricardo se llevaba todo el mérito. No es justo, Ernesto. La vida rara vez es justa. Respondí con una sonrisa triste. En ese momento, sonó el timbre. Sofía se levantó para abrir, guardando apresuradamente los documentos en el sobre. Regresó acompañada por Elena, que había terminado antes sus clases en el conservatorio. «Tío Ernesto», exclamó mi sobrina, abrazándome con fuerza. «¿Vas ahora al hospital? Quiero ir contigo». Miré a Sofía, que asintió levemente con un mensaje silencioso en sus ojos. «Hablaremos de esto más tarde». «Claro, cariño», respondía Elena. «Termino el café y nos vamos». Durante el trayecto al hospital, Elena habló sin parar sobre su audición próxima en el conservatorio, sobre sus amigos, sobre sus planes. La escuché con una sonrisa, pensando en cómo parte de ese futuro brillante que se abría ante ella había sido posible gracias a mi silenciosa contribución. No sentía orgullo ni resentimiento, solo una extraña mezcla de satisfacción y melancolía. Ricardo estaba sentado en la cama cuando llegamos, con mejor aspecto que el día anterior. El color había vuelto a sus mejillas y sonrió ampliamente al vernos. «Mis 2 personas favoritas», exclamó. Elena corrió a abrazarlo, cuidadosa de no lastimar su brazo escayolado. Yo me quedé en la puerta, súbitamente consciente de que el sobre con los documentos se había quedado en casa de Sofía. Mi gran revelación tendría que esperar. Pasamos una hora agradable, conversando sobre temas triviales, evitando cuidadosamente cualquier mención a la cena del domingo o al accidente. Cuando llegó la enfermera para revisar a Ricardo, Elena y yo salimos al pasillo. «Voy a la cafetería a comprar algo», dijo mi sobrina. «¿Quieres algo, tío?» «No, gracias. Estoy bien». Me senté en la sala de espera, reflexionando sobre mi conversación con Sofía. Ella sabía, o al menos sospechaba, parte de la verdad desde hacía tiempo. ¿Por qué nunca había dicho nada? Por el mismo motivo que yo, proteger el orgullo de Ricardo. Estaba tan absorto en mis pensamientos que no noté que alguien se había sentado a mi lado hasta que habló. Los hospitales siempre huelen igual, ¿no crees? A desinfectante y miedo. Era Carlos. Debía haber llegado de Barcelona. Pensé que volverías el fin de semana, dije, sorprendido. Terminé antes de lo previsto y tomé el primer tren. ¿Cómo está papá?
Mejor. Probablemente le den el alta en un par de días. Carlos asintió, pensativo. Había algo en su expresión, una seriedad inusual, que me llamó la atención. ¿Estás bien?, le pregunté. Tío Ernesto, hay algo que necesito preguntarte, dijo después de un momento de duda. Algo importante. Mi corazón dio un vuelco. ¿Acaso él también sabía? Por supuesto, Carlos. Pregunta lo que quieras. Mi sobrino tomó aire, como reuniendo valor, y luego me miró directamente a los ojos. ¿Es verdad que has estado pagando nuestras deudas durante años? ¿Que salvaste nuestra casa cuando papá perdió su trabajo? La pregunta me dejó sin aliento. ¿Cómo lo sabes? Mamá me llamó anoche muy alterada. Me contó su conversación con don Manuel hace años, sus sospechas. Me pidió que te preguntara directamente. Así que Sofía había estado investigando por su cuenta. Debería haberlo imaginado. Siempre fue más perspicaz que Ricardo. ¿Es verdad? Admití finalmente. He estado ayudando económicamente a tu padre desde hace 8 años. Carlos cerró los ojos un momento, como asimilando la información. ¿Por qué lo mantuviste en secreto? ¿Por qué dejaste que papá creyera que había sido él quien nos sacó adelante? Era la misma pregunta que Sofía me había hecho, la misma que yo mismo me había estado haciendo durante días. Tu padre es un hombre orgulloso, Carlos. Perder su trabajo, estar a punto de perder su casa, fue devastador para él. Aceptar mi ayuda abiertamente habría sido como admitir su fracaso. Pero 8 años, tío. Eso va más allá de proteger su orgullo. Es una mentira que ha definido nuestra familia. Sus palabras me golpearon con fuerza porque contenían una verdad que yo había estado evitando. Mi silencio, mi supuesta generosidad desinteresada, había ayudado a construir una ficción familiar en la que Ricardo era el héroe y yo apenas un personaje secundario. Lo sé, admití, y estaba decidido a contarle toda la verdad hoy mismo. Incluso traje documentos para mostrárselos, pero los dejé en tu casa. Carlos asintió lentamente. Mamá me los enseñó por videollamada anoche. Son impresionantes. Nunca imaginé que había sacrificado tanto por nosotros. Sentí una oleada de emoción al escuchar esas palabras. Después de tantos años de silencio, de sacrificio invisible, alguien por fin reconocía lo que había hecho. No fue un sacrificio, dije, aunque ambos sabíamos que no era del todo cierto. Sois mi familia. Haría cualquier cosa por vosotros. Carlos me miró con una mezcla de admiración y tristeza. Pero a costa de tu propia vida, tío. Mamá me contó que has gastado prácticamente todos tus ahorros, que has renunciado a tu casa en el pueblo, a tu jubilación tranquila. Me encogí de hombros, incómodo con su gratitud. Tú terminaste la universidad. Elena está en el conservatorio. Tu padre recuperó su autoestima. Diría que fue una buena inversión. Mi sobrino sonrió ante mi intento de restar importancia al asunto. Luego su expresión se volvió seria de nuevo. Papá tiene que saberlo. Lo sé. Se lo diré cuando... No, me interrumpió Carlos con firmeza. No más secretos, no más esperas. Tiene que saberlo ahora, todos juntos, como familia. Me quedé sin palabras ante su determinación. Este joven, que había sido un niño cuando comencé a ayudar a su familia, ahora me hablaba con la autoridad moral de un adulto que sabe lo que es correcto. ¿Estás seguro?, pregunté finalmente. Tu padre está convaleciente. Quizás no sea el mejor momento. Es precisamente el momento adecuado, insistió Carlos. Está vulnerable, reflexivo, y sobre todo, está sobrio. No pude evitar sonreír ante esta última observación. Carlos tenía razón. Ricardo tendría que afrontar la verdad sin el escudo del alcohol o la bravuconería. De acuerdo, accedí. Pero no tengo los documentos aquí. No los necesitamos. Le contaremos la verdad con palabras, cara a cara, como debería haber sido desde el principio. En ese momento regresó Elena con un café en la mano, sorprendida de encontrar a su hermano. «Carlos, ¿cuándo has llegado?» Mientras los hermanos se ponían al día, yo intentaba prepararme mentalmente para la conversación que estaba a punto de tener. Después de 8 años de silencio, finalmente hablaría. La verdad, tan cuidadosamente enterrada, saldría a la luz. Cuando entramos en la habitación, Ricardo estaba solo. Su compañero de cuarto había sido trasladado a otro lugar, dándonos una privacidad inesperada. «Vaya, la familia al completo», exclamó mi hermano con una sonrisa. «Solo falta Sofía. Mamá está en camino», dijo Carlos, sentándose junto a la cama.
Le he pedido que venga porque tenemos algo importante que hablar. Ricardo nos miró a todos, intrigado. ¿Qué pasa? ¿Es sobre la boda? ¿Habéis cambiado de opinión sobre Nueva York? No, papá, respondió Carlos con calma. Es sobre algo más importante, algo que ha estado ocurriendo durante 8 años sin que lo supieras. Vi cómo el semblante de Ricardo cambiaba, la confusión dando paso a la preocupación. Me estáis asustando. ¿De qué se trata? Carlos me miró, indicándome que era mi turno de hablar. Respiré hondo y me acerqué a la cama. Ricardo, hay algo que nunca te he contado. Algo que hice por ti, por tu familia, cuando perdiste tu trabajo hace 8 años. ¿Qué quieres decir? Preguntó Ricardo, incorporándose ligeramente en la cama. Su rostro reflejaba una mezcla de confusión y ansiedad. Me senté en el borde de la cama, reuniendo valor para las palabras que había ensayado mentalmente tantas veces, pero que nunca había pronunciado en voz alta. Cuando perdiste tu trabajo en la constructora, me llamaste desesperado. Estabas a punto de perderlo todo, la casa, el futuro de los niños, tu matrimonio incluso. ¿Lo recuerdas? Ricardo asintió lentamente, su mirada perdida en aquellos recuerdos dolorosos. Por supuesto que lo recuerdo. Fueron los peores días de mi vida. Lo que no sabes es que al día siguiente fui al banco y hablé con don Manuel. Arreglé para pagar tus deudas atrasadas y seguir pagando las cuotas de la hipoteca hasta que encontraras trabajo. Vi cómo sus ojos se abrían cada vez más, incrédulos. ¿Qué estás diciendo, Ernesto? Estoy diciendo que he estado pagando tus deudas durante 8 años, Ricardo. La hipoteca, los préstamos del negocio, las tarjetas de crédito, parte de las matrículas de los niños, todo. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Elena se llevó las manos a la boca, aunque ya conocía parte de la historia. Carlos permanecía serio, apoyando mi revelación con su presencia firme. Ricardo me miraba como si estuviera viendo a un extraño, como si las palabras que acababa de pronunciar fueran en un idioma incomprensible. No, no puede ser verdad, balbuceó finalmente. Yo pagué esas deudas. Yo trabajé día y noche para sacar adelante a mi familia. Sí, trabajaste duro, concedí. Pero tu nuevo sueldo nunca fue suficiente para cubrir todas las deudas acumuladas. El banco te habría ejecutado la hipoteca hace años si yo no hubiera intervenido. Ricardo negaba con la cabeza, aferrándose a la realidad que había construido durante años. ¿Por qué harías algo así? ¿Y por qué me lo ocultarías? Era la pregunta que había estado temiendo, la que me obligaba a exponer no solo mis acciones, sino mis motivaciones más profundas. Lo hice porque eres mi hermano pequeño y te quiero, porque no podía soportar verte perderlo todo, y te lo oculté porque sabía lo importante que era para ti sentir que eras tú quien mantenía a tu familia. La puerta se abrió en ese momento y entró Sofía. Por su expresión, supe inmediatamente que Carlos la había puesto al tanto de nuestro plan de revelación. Es cierto, Ricardo, dijo, acercándose a la cama. Ernesto ha estado ayudándonos todos estos años. Sin él, habríamos perdido la casa. Los niños no habrían podido estudiar lo que querían. Ricardo la miró, traicionado. ¿Tú lo sabías? No todo, no desde el principio, respondió ella. Pero sí, tenía sospechas desde hace años. Mi hermano cerró los ojos como intentando procesar toda esta información que desmoronaba los pilares de su identidad como cabeza de familia. ¿Cuánto? Preguntó finalmente, con voz apenas audible. ¿Cuánto has pagado en total? Dudé un momento, pero decidí que la verdad, toda la verdad, era lo único que tenía sentido ahora. Algo más de 120.000 euros. Ricardo empalideció. Es imposible. Es una fortuna. ¿De dónde sacaste tanto dinero? De mis ahorros, principalmente. Vendí el coche antiguo que había restaurado. Renuncié a comprar la casa en el pueblo que quería para mi jubilación. Tomé algunos trabajos extra los fines de semana. No fue todo de golpe, Ricardo. Fueron pequeñas cantidades a lo largo de 8 años. Mi hermano me miró con una mezcla de incredulidad, vergüenza y algo más que no supe identificar. ¿Por qué me lo cuentas ahora? ¿Es por lo que dije en la cena? ¿Es tu venganza por mis palabras crueles? La pregunta me dolió, pero entendía por qué la hacía. Para Ricardo, esta revelación era una humillación, un cuestionamiento de todo lo que creía sobre sí mismo. Y no es venganza, respondí con calma. Es liberación, para ambos. Estoy cansado de mentir.
de pretender que no he hecho nada por ti cuando en realidad he sacrificado casi todo. Papá, intervino Carlos, el tío Ernesto iba a contártelo todo ayer, pero entonces tuviste el accidente. No es algo que decidió hacer por despecho. Ricardo nos miró a todos, uno por uno, como buscando alguna señal de que todo era una broma cruel. Finalmente, su mirada se detuvo en mí. Entonces, cuando dijiste que nunca había hecho nada por tu familia, cuando me acusaste de ser egoísta y solitario, comenzó, su voz quebrándose por la emoción. Estabas equivocado, completé suavemente, pero yo te dejé creerlo. Durante 8 años te dejé creer que eras el único sostén de tu familia, que habías conseguido salir adelante por ti mismo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ricardo. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia, de vergüenza, de revelación. Me convertiste en un fraude, dijo con amargura. Toda mi vida, mi identidad como padre, como proveedor, todo era una mentira. Sus palabras me golpearon con fuerza. Nunca había pensado en mi ayuda de esa manera, como algo que socavaba su identidad. Para mí siempre había sido un acto de amor, de protección. No, Ricardo, intervino Sofía con firmeza. Ernesto no te convirtió en un fraude. Tú seguiste trabajando, seguiste siendo un buen padre, un buen esposo. El hecho de que tuvieras ayuda no cambia eso. ¿No lo cambia?, replicó él con amargura. ¿Cómo puedo mirar a mis hijos a la cara sabiendo que les he mentido todos estos años? Que su tío, no su padre, fue quien realmente les dio una educación, un hogar seguro. Elena, que había permanecido callada hasta entonces, se acercó a la cama y tomó la mano de su padre. Papá, nada de esto cambia lo que sentimos por ti. Tú eres quien nos crió, quien nos apoyó emocionalmente, quien estuvo ahí cada día. El dinero es importante, pero no lo es todo. Ricardo la miró con ojos húmedos, conmovido por sus palabras pero aún visiblemente perturbado. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito procesar todo esto. Por favor, dejadme solo un rato. Nos miramos unos a otros, dudando si era prudente dejarlo solo en este estado emocional. Fue Sofía quien tomó la decisión. Vamos a la cafetería, sugirió. Volveremos en 1 hora. Asentimos y nos dirigimos hacia la puerta. Pero antes de salir, Ricardo me llamó. Ernesto, espera, solo tú. Los demás salieron, dejándonos solos. Me acerqué de nuevo a la cama, sin saber qué esperar. Toda mi vida, comenzó Ricardo, he vivido bajo la sombra de mi hermano mayor, el responsable, el sensato, el favorito de papá. Cuando perdí mi trabajo, cuando todo se derrumbaba a mi alrededor, lo único que me mantenía en pie era la idea de que, por una vez, yo era el fuerte, que estaba sacando adelante a mi familia por mis propios medios, sin ayuda de nadie. Hizo una pausa, intentando controlar su emoción. Y ahora descubro que incluso eso era mentira, que nunca fui lo suficientemente hombre, lo suficientemente fuerte para mantener a mi familia. Sus palabras me revelaron una dimensión de nuestra relación que nunca había considerado plenamente, la competencia silenciosa que siempre había existido entre nosotros. La necesidad de Ricardo de demostrar su valía frente a mí. Ricardo, ayudarte no significaba que fueras débil, significaba que yo te quería, que no podía verte sufrir. ¿Acaso no habrías hecho lo mismo por mí si las circunstancias hubieran sido diferentes? Mi hermano desvió la mirada, incapaz de responder. Después de un largo silencio, habló de nuevo. ¿Sabes lo que más me duele? Que durante 8 años me has visto pavonearme, presumir de cómo saqué adelante a mi familia, incluso criticarte por tu vida solitaria, y nunca dijiste nada. Me dejaste hacer el ridículo. Tenía razón, por supuesto. Había algo de crueldad en mi silencio, en permitirle vivir en una ilusión mientras yo conocía la verdad. Lo siento, dije simplemente. Nunca quise humillarte, solo quería ayudar. Ricardo cerró los ojos, agotado emocional y físicamente. Necesito tiempo, Ernesto. Por favor, déjame solo ahora. Asentí y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me volví una última vez. Te quiero, hermano. Siempre lo he hecho. Recuerda eso, por favor. No respondió, y yo salí de la habitación con el corazón pesado. La verdad, tan ansiada, tan necesaria, había resultado ser más dolorosa de lo que imaginaba. No sabía si nuestra relación sobreviviría a esta revelación,
si Ricardo podría perdonarme algún día no solo por ayudarle, sino por mantenerlo en la ignorancia durante tanto tiempo. En la cafetería, Sofía, Carlos y Elena me esperaban ansiosos. ¿Cómo ha ido?, preguntó Sofía nada más verme. Necesita tiempo, respondí sentándome pesadamente en una silla. Está procesando. Es normal, dijo Carlos. Es un golpe a su orgullo, a su identidad como padre. Tal vez no debería haberle contado nada, murmuré, más para mí mismo que para ellos. No, tío, intervino Elena con firmeza. Hiciste lo correcto. Las mentiras, incluso las piadosas, terminan haciendo daño. Papá lo entenderá con el tiempo. Quería creerle, pero conocía a Ricardo mejor que nadie. Su orgullo era frágil, su necesidad de sentirse valorado y respetado casi desesperada. ¿Y si no lo entiende?, pregunté. ¿Y si esto destruye nuestra relación para siempre? Sofía puso su mano sobre la mía, un gesto de consuelo y complicidad. No subestimes a tu hermano, Ernesto, ni subestimes el poder de la verdad. A veces las heridas tienen que abrirse completamente para poder sanar. Pasamos el resto de la tarde en la cafetería, hablando sobre el pasado, sobre los años de silencio, sobre las pequeñas pistas que había dejado sin querer y que Sofía había ido recogiendo pacientemente. Siempre me pareció extraño que nunca tuviéramos avisos del banco por impagos, incluso en los peores momentos, confesó. Ve, luego estaban tus regalos, cada vez más modestos, mientras Ricardo presumía de que las cosas iban mejor económicamente. ¿Por qué nunca dijiste nada?, le pregunté. Ella sonrió tristemente. Por la misma razón que tú, para proteger a Ricardo. Y quizás también porque me beneficiaba de esa mentira. Podía vivir tranquila, sabiendo que mis hijos tendrían una educación, un hogar. Cuando finalmente regresamos a la habitación, Ricardo estaba dormido. El médico nos informó que le habían administrado un sedante suave porque estaba muy agitado. Volvamos mañana, sugirió Sofía. Necesita descansar. Asentí y me despedí de todos con abrazos largos, cargados de emoción. De alguna manera, sentía que esta revelación nos había unido más como familia, a pesar del dolor que había causado. Esa noche, en mi apartamento, recibí un mensaje de texto de Carlos. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, tío. Te queremos. Esas simples palabras me hicieron llorar como no lo había hecho en años. No eran lágrimas de tristeza ni de arrepentimiento, sino de liberación. La verdad, tan temida, tan postergada, finalmente había salido a la luz. Y aunque el camino hacia la reconciliación con Ricardo sería largo y difícil, al menos ahora estábamos caminando en la dirección correcta. Con ese pensamiento, me dormí más tranquilo de lo que había estado en mucho tiempo. Los días siguientes transcurrieron en una especie de limbo emocional. Ricardo recibió el alta hospitalaria y regresó a casa, pero se negó a hablar conmigo. Mis llamadas quedaban sin respuesta, mis mensajes sin leer. Era como si hubiera levantado un muro infranqueable entre nosotros. Sofía me mantenía informado sobre su estado, tanto físico como emocional. Está callado, pensativo, me dijo una semana después de la revelación. Pasa horas mirando viejas fotos familiares, documentos financieros, como intentando reconstruir una historia que acaba de descubrir que no era como creía. ¿Habla de mí?, pregunté, con una mezcla de esperanza y temor. No directamente, pero te menciona indirectamente. El otro día dijo algo como, siempre supe que Ernesto era mejor que yo, pero no imaginaba cuánto. Sus palabras me entristecieron profundamente. A pesar de todo, Ricardo seguía viéndome como un competidor, no como un aliado. Mi ayuda, en lugar de ser percibida como un acto de amor fraternal, había reforzado su sensación de inferioridad. Dile que nunca fue una competencia, le pedí a Sofía, que lo hice porque lo quiero, no para demostrar nada. Ella prometió transmitirle el mensaje, aunque dudaba que Ricardo estuviera preparado para escucharlo. El silencio de mi hermano duró casi un mes. Fue el tiempo más largo que habíamos pasado sin hablar desde que éramos niños. Intenté respetar su espacio, su necesidad de procesar esta revelación que había sacudido los cimientos de su identidad, pero cada día sin noticias suyas era como una pequeña muerte. Una tarde de sábado, mientras reparaba una vieja motocicleta en el taller, trabajo que ya no necesitaba hacer, pero que me mantenía ocupado y me daba algo de ingreso extra, escuché la puerta abrirse.
Era una hora inusual para clientes. Estábamos a punto de cerrar. Enseguida le atiendo, dije sin levantar la vista de la pieza que estaba ajustando. Tómate tu tiempo, mi hermano. No tengo prisa. Levanté la cabeza tan bruscamente que casi me golpeo con el manillar de la moto. Ricardo estaba allí, de pie en la entrada del taller, con el brazo aún en cabestrillo pero con mejor aspecto que la última vez que lo había visto. Ricardo, dije, incorporándome torpemente. ¡Qué sorpresa! ¿Podemos hablar?, preguntó señalando hacia la pequeña oficina del taller. Asentí, limpiándome las manos grasientas con un trapo. Mi corazón latía con fuerza, anticipando una conversación que había imaginado decenas de veces durante ese mes de silencio. La oficina era un espacio reducido y austero, un escritorio metálico, 2 sillas, una computadora antigua y estanterías llenas de manuales técnicos y facturas. Nos sentamos frente a frente, separados por el escritorio como si fuéramos un jefe y un empleado en una entrevista formal. «¿Te ves bien?», dije para romper el hielo. «Mejor que hace un mes, sin duda», respondió con una sonrisa tensa. Física y emocionalmente. Se hizo un silencio incómodo. Ninguno de los dos sabía exactamente cómo abordar el elefante en la habitación. «Ernesto», comenzó finalmente Ricardo, «he pasado semanas intentando entender por qué hiciste lo que hiciste. ¿Por qué ayudaste a mi familia en secreto durante 8 años, sacrificando tu propio bienestar?» Abrí la boca para responder, pero levantó la mano, indicándome que le dejara continuar. Al principio estaba furioso. Sentía que me habías robado algo fundamental, mi papel como proveedor, mi dignidad como padre y esposo. Pensaba que lo habías hecho para sentirte superior, para tener poder sobre mí. Sus palabras me dolieron, pero entendía su reacción. Era exactamente lo que había temido durante años, la razón por la que había mantenido mi ayuda en secreto. Pero luego, continuó, empecé a ver las cosas desde otra perspectiva. Sofía me contó todos los sacrificios que hiciste, la casa en el pueblo a la que renunciaste, el coche que vendiste, los trabajos extra que tomaste los fines de semana. Hizo una pausa, visiblemente emocionado, y me di cuenta de algo importante, que tu ayuda no disminuye lo que yo hice por mi familia. Yo seguí trabajando, seguí siendo padre, seguí estando ahí para mis hijos. Lo que tú hiciste fue darme una base sólida para que pudiera hacerlo sin la angustia constante de perderlo todo. Sus palabras me sorprendieron. Había esperado ira, resentimiento, quizás incluso una ruptura definitiva de nuestra relación. No esta comprensión, esta aceptación madura de la verdad. Carlos me ayudó mucho a entenderlo. Continuó. Me dijo algo que no olvidaré. Papá, el tío Ernesto no te robó tu papel como padre. Te dio la oportunidad de serlo plenamente, sin la distracción constante de la ruina económica. No pude evitar sonreír. Mi sobrino, tan joven aún, había capturado perfectamente la esencia de mis intenciones. Es exactamente así, confirmé. Nunca quise disminuirte, Ricardo. Solo quería ayudarte a mantener lo que habías construido. Tu familia, tu hogar, tu dignidad. Mi hermano asintió lentamente, procesando mis palabras. «Ya hay algo más que he estado pensando», dijo después de un momento. «Esa noche, en la cena de mi cumpleaños, cuando dije que nunca habías hecho nada por nosotros, debió dolerte mucho. La memoria de esa noche, de esas palabras crueles pronunciadas entre copas, seguía fresca en mi mente. Pero ahora, extrañamente, ya no me dolía. Sí, me dolió, admití. Pero también me hizo darme cuenta de que el secreto se había vuelto una carga demasiado pesada, que era hora de la verdad, para todos nosotros». Ricardo extendió su mano buena sobre el escritorio, buscando la mía. «Gracias», dijo simplemente. «Por todo, por el dinero, sí, pero sobre todo por el amor que hay detrás de cada euro que gastaste en nosotros». Tomé su mano y la apreté con fuerza, incapaz de hablar por la emoción que me embargaba. Después de 8 años de silencio, de sacrificio invisible, finalmente sentía que mi hermano me veía realmente. «Tengo algo para ti», dijo Ricardo, soltando mi mano para buscar algo en su bolsillo. Sacó un sobre y lo puso sobre el escritorio. «¿Qué es esto?», pregunté, tomándolo con curiosidad. «Ábrelo». Dentro había un papel oficial que reconocí inmediatamente, un título de propiedad, de una casa en Chelva,
el pequeño pueblo del interior de Valencia donde siempre había soñado con retirarme. No entiendo, dije confundido. Es tu casa en el pueblo, explicó Ricardo con una sonrisa, la que siempre quisiste para tu jubilación. Carlos, Elena, Sofía y yo hemos juntado nuestros ahorros para comprarla. Me quedé sin palabras, mirando alternativamente el documento y a mi hermano. Pero, no puedo aceptar esto, balbuceé finalmente. Es demasiado. No es ni la 10ª parte de lo que tú hiciste por nosotros, respondió Ricardo con firmeza. Además, no es solo un regalo, es una promesa de que a partir de ahora, nuestra relación estará basada en la verdad y el reconocimiento mutuo. Me quedé mirando el documento, abrumado por la emoción. La casa en el pueblo había sido mi sueño durante décadas, el lugar donde imaginaba pasar mis últimos años, tranquilo, rodeado de naturaleza. No sé qué decir, admití finalmente. Di que la aceptas, respondió Ricardo. Di que te jubilarás pronto y disfrutarás de lo que te queda de vida en ese pueblo que tanto amas. Te lo has ganado, hermano. La palabra hermano, pronunciada con ese tono de cariño y respeto, me llegó al alma. Durante mucho tiempo, nuestra relación había estado marcada por la competencia silenciosa, por los secretos, por los roles asignados desde la infancia. Ahora, por primera vez, sentía que estábamos en pie de igualdad, viéndonos mutuamente como realmente éramos. La acepto, dije finalmente con la voz quebrada por la emoción. Gracias. Ricardo sonrió, visiblemente aliviado. Hay algo más que quiero pedirte. Lo que sea. Carlos y Montserrat se casan en 3 meses, antes de irse a Nueva York. Quiero que seas el padrino. La propuesta me sorprendió tanto como el regalo de la casa. El padrino de boda era tradicionalmente el mejor amigo del novio o un familiar muy cercano. Que Carlos me hubiera elegido a mí, su tío, en lugar de a alguno de sus amigos, significaba mucho. ¿Carlos está de acuerdo?, pregunté. Fue idea suya, respondió Ricardo con una sonrisa. Dais que quiere que el hombre que hizo posible sus estudios, el que indirectamente le permitió conocer a Montserrat en la universidad, sea quien esté a su lado en el día más importante de su vida. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente encontraron su camino por mis mejillas. No intenté ocultarlas ni limpiarlas. Por una vez, me permití sentir plenamente, mostrar mi vulnerabilidad ante mi hermano. Por supuesto que acepto, dije entre lágrimas. Será un honor. Ricardo se levantó y rodeó el escritorio. Sin decir palabra, me abrazó. Fue un abrazo torpe, con su brazo escayolado de por medio, pero el más sincero que habíamos compartido en décadas. Te quiero, hermano, murmuró. Siempre te he querido, aunque no siempre he sabido demostrarlo. Y yo a ti, respondí devolviendo el abrazo. Siempre. Cuando finalmente nos separamos, ambos teníamos los ojos húmedos. Ricardo se aclaró la garganta, solo intentando recuperar la compostura. Bueno, tengo que irme. Sofía me espera para cenar. ¿Vendrás mañana? Vamos a hacer una pequeña reunión familiar para celebrar el alta hospitalaria. Allí estaré, prometí. Después de que Ricardo se marchara, me quedé un rato sentado en la oficina, contemplando el título de propiedad de la casa en Chelva y procesando todo lo ocurrido. La verdad, tan temida durante años, había resultado ser liberadora. Dolorosa al principio, sí, pero finalmente sanadora. Un mes después, presenté mi solicitud de jubilación anticipada. Con 60 años y problemas de espalda, el taller mecánico se había vuelto un lugar cada vez más difícil para mí. El dueño, que había sido mi jefe durante más de 30 años, me organizó una pequeña fiesta de despedida. Me sorprendió ver allí a Ricardo, a Sofía, a Elena e incluso a Carlos, que había venido especialmente desde Barcelona. ¿Cómo supisteis?, comencé a preguntar. Tenemos nuestros contactos, respondió Ricardo con un guiño cómplice. La siguiente sorpresa llegó cuando mi jefe me entregó un sobre junto con el reloj tradicional de jubilación. Has sido mi mejor mecánico durante 3 décadas, Ernesto, dijo con emoción. Y me alegra saber que podrás disfrutar de tu jubilación como mereces. Dentro del sobre había un cheque por una cantidad que me dejó sin aliento. Era la liquidación por mis años de servicio, considerablemente mayor de lo que esperaba. Es más de lo que corresponde legalmente, murmuré, confundido. Mi jefe sonrió. Digamos que es un reconocimiento especial.
Tu hermano me contó lo que hiciste por su familia. Ese tipo de generosidad merece ser recompensada. Miré a Ricardo, que me observaba con una mezcla de orgullo y cariño. Entendí entonces que mi hermano no solo había aceptado la verdad, sino que la había abrazado, convirtiéndola en parte de nuestra historia familiar compartida. Las semanas siguientes las dediqué a preparar mi mudanza a Chelva. La casa que me habían regalado era una antigua construcción de piedra, con gruesos muros que mantenían el interior fresco en verano y cálido en invierno. Tenía un pequeño huerto en la parte trasera y una terraza con vistas a las montañas. Carlos y Elena venían los fines de semana para ayudarme con las reparaciones necesarias y la decoración. Ricardo, limitado por su brazo aún en recuperación, supervisaba y daba consejos, algunos útiles, otros completamente disparatados que nos hacían reír a todos. Una tarde, mientras descansábamos en la terraza después de un día de trabajo, Carlos me preguntó algo que me tomó por sorpresa. Tío Ernesto, ¿nunca te has arrepentido de no haber tenido tu propia familia, hijos, una esposa? La pregunta, tan directa, me hizo reflexionar. Durante años había asumido que mi destino era la soledad, que mi papel en la vida era ser el apoyo de la familia de Ricardo, no formar la mía propia. Supongo que a veces me lo he preguntado, respondí honestamente. ¿Cómo habría sido mi vida si hubiera tomado otro camino? Pero luego os miro a vosotros, a tu padre, a tu madre, y siento que sí tengo una familia. Diferente, pero mía también. Carlos asintió, pensativo. Sabes, cuando Montserrat y yo tengamos hijos, quiero que seas una parte importante de sus vidas, que conozcan al hombre que hizo posible todo lo bueno que tenemos. Sus palabras me conmovieron profundamente. La idea de ser un tío abuelo presente, de ver crecer a una nueva generación de nuestra familia, me llenaba de una alegría que nunca había anticipado. Me encantaría, dije simplemente. La boda de Carlos y Montserrat fue un evento hermoso y emotivo. Como padrino, tuve el honor de estar junto a mi sobrino durante la ceremonia. Cuando llegó el momento de los discursos, Carlos me sorprendió pidiéndome que dijera unas palabras. No he preparado nada, murmuré nervioso. Habla desde el corazón, me animó. Me levanté, consciente de todas las miradas fijas en mí. Nunca había sido bueno hablando en público, prefiriendo siempre un segundo plano, una presencia discreta. Carlos, Montserrat, comencé, con voz temblorosa. La vida me ha enseñado que el amor verdadero a veces se expresa en silencio, en gestos que nadie ve, en sacrificios que no buscan reconocimiento. Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas. Durante años, creí que amar significaba dar sin esperar nada a cambio, ni siquiera gratitud. Hoy sé que estaba equivocado. El amor verdadero no es unilateral, es un diálogo, una conversación constante de generosidad mutua. Miré a Ricardo mientras pronunciaba estas palabras. Mi hermano me sonrió, entendiendo perfectamente a qué me refería. Mi deseo para vosotros es que construyáis una relación basada en la verdad, en la comunicación abierta, en el reconocimiento mutuo, que nunca dejéis que el orgullo o el miedo os impidan expresar lo que sentís, lo que necesitáis. Levanté mi copa para el brindis final, por Carlos y Montserrat, por una vida juntos llena de amor, verdad y gratitud. Los aplausos resonaron en el salón mientras todos se unían al brindis. Carlos se acercó para abrazarme, con lágrimas en los ojos. Gracias, tío, por todo. 3 meses después de la boda, Carlos y Montserrat se mudaron a Nueva York como estaba previsto. La despedida en el aeropuerto fue emotiva pero no triste. Sabíamos que la distancia física no rompería los lazos que habíamos fortalecido en estos meses de verdad y reconciliación. «Vendréis a visitarnos, ¿verdad?», preguntó Montserrat. «Cuando nazca el bebé». La noticia nos tomó por sorpresa a todos. Carlos sonrió orgulloso. «Queríamos daros la noticia antes de irnos. Vais a ser abuelos», dijo, mirando a Ricardo y Sofía. «Y tú, tío Ernesto, vas a ser tío abuelo». El embarazo de Montserrat fue la excusa perfecta para que Ricardo y Sofía viajaran a Nueva York 6 meses después. Yo me quedé en España, ocupándome de Elena, que estaba en plenos exámenes finales del conservatorio. «El próximo viaje será tuyo», me prometió Ricardo antes de partir. «Cuando nazca el bebé, irás tú a conocerlo». Y así fue. Cuando nació Pablo, mi sobrino nieto, fui el primero en tomar un avión para conocerlo. Nunca había volado tan lejos.
Nunca había estado en una ciudad como Nueva York. Todo me parecía abrumador, excitante, completamente nuevo. El apartamento de Carlos y Montserrat era pequeño pero acogedor, con vistas al río Hudson. Cuando tomé en brazos a Pablo por primera vez, sentí una emoción indescriptible. Este pequeño ser, tan frágil y perfecto, era el fruto indirecto de aquella decisión que había tomado hace ya más de 10 años, cuando decidí ayudar a mi hermano en secreto. «Tiene tus ojos», dijo Carlos, observándome mientras sostenía al bebé. Esa mirada curiosa, como si estuviera analizando todo. Sonreí, conmovido por la comparación. Aunque no había una relación biológica directa entre Pablo y yo, me gustaba pensar que quizás había heredado algo de mí a través de los valores que había transmitido a su padre. Durante mi estancia en Nueva York, Carlos me llevó a visitar los lugares emblemáticos de la ciudad, el Empire State, Central Park, la Estatua de la Libertad, pero los momentos que más disfruté fueron los tranquilos, en el apartamento, viendo a esta joven familia construir su vida en un nuevo país. Una tarde, mientras Montserrat descansaba y el bebé dormía, Carlos me propuso dar un paseo por el parque cercano. Era otoño, y las hojas doradas y rojizas cubrían los senderos. Papá me contó toda la historia, dijo de repente. ¿Cómo empezaste a ayudarnos? Todos los sacrificios que hiciste. ¿Cómo él reaccionó cuando lo descubrió? Asentí, sin saber muy bien qué responder. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona? Continuó. Que durante 8 años hicieras todo eso sin esperar ni siquiera un «gracias». Que tu amor por nosotros fuera tan incondicional. Era lo correcto. Respondí simplemente. Carlos negó con la cabeza. No, tío. Era mucho más que lo correcto. Era extraordinario. Y quiero que sepas que nunca lo olvidaré. Que le contaré a Pablo sobre su tío abuelo Ernesto, el hombre que sacrificó su propio futuro para que otros pudieran tener el suyo. Sus palabras me llenaron de una alegría tranquila, de una satisfacción profunda. Por primera vez en mi vida, sentí que mi existencia había tenido un propósito claro, un impacto tangible en las personas que amaba. Cuando regresé a España, a mi casa en Chelva, lo hice con una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. La soledad que había sido mi compañera durante tantos años ya no me pesaba. Sabía que tenía una familia que me quería, que me valoraba, que reconocía lo que había hecho por ellos. Ricardo y yo establecimos una nueva rutina. Él venía a visitarme los fines de semana, a veces con Sofía, a veces solo. Trabajábamos juntos en el huerto, reparábamos cosas en la casa, veíamos partidos de fútbol. Era la relación que siempre había deseado tener con mi hermano. Cercana, honesta, sin competencia ni secretos. Un domingo, mientras compartíamos una paella que yo había preparado, nunca tan buena como la de Sofía, pero comestible, Ricardo me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Alguna vez te has arrepentido? De habernos ayudado, quiero decir. Reflexioné un momento antes de responder. Nunca me he arrepentido de ayudaros, dije con sinceridad, pero sí me arrepiento de cómo lo hice, de haber mantenido el secreto durante tanto tiempo, de haberte negado la verdad. Ricardo asintió, comprendiendo. A veces me pregunto cómo habría sido todo si me lo hubieras dicho desde el principio, confesó. Si hubiéramos enfrentado juntos la situación, como iguales, habría sido diferente, concedí, pero no necesariamente mejor. Quizás no estábamos preparados entonces para esa honestidad. Quizás necesitábamos pasar por todo esto para llegar a donde estamos ahora. Mi hermano sonrió, levantando su copa de vino. Por donde estamos ahora, entonces, por la verdad, aunque llegara tarde, brindamos, en la terraza de mi casa en el pueblo, con el sol poniente tiñendo de oro las montañas. En ese momento, sentí una paz profunda, una certeza de que todo, los sacrificios, los secretos, el dolor de la revelación, había valido la pena. Han pasado 3 años desde aquella cena en la que Ricardo dijo que nunca había hecho nada por ellos. 3 años de verdad, de reconciliación, de una relación familiar más auténtica y profunda de lo que nunca imaginé posible. Carlos y Montserrat siguen en Nueva York, donde nació su segundo hijo, al que llamaron Ernesto, un gesto que me emocionó hasta las lágrimas. Elena terminó el conservatorio y ahora da conciertos por toda Europa. Siempre me envía billetes cuando toca en España.
Ricardo se jubiló el año pasado y pasa cada vez más tiempo aquí en Chelva, ayudándome con el huerto que se ha convertido en una pequeña obsesión para ambos. Ayer, durante la cena semanal en casa de Ricardo y Sofía, aún mantienen la tradición, mi hermano propuso un brindis. Por Ernesto, dijo, levantando su copa, que durante 8 años pagó nuestras deudas en secreto, y que nos enseñó que el verdadero valor no está en aparentar fortaleza, sino en tener el coraje de mostrar vulnerabilidad. Todos levantaron sus copas, incluyendo Elena y su novio, que habían venido especialmente para la ocasión. En sus rostros vi amor, gratitud, respeto. Ya no era el hermano solitario del que se compadecían, ni el salvador secreto que cargaba con el peso de una mentira. Era simplemente Ernesto, un hombre que había aprendido, aunque tarde, que la generosidad sin verdad no es verdadera generosidad y que el amor sin reconocimiento mutuo no es verdadero amor. Mientras brindábamos, pensé en aquel día lluvioso de hace más de 10 años, cuando recibí la llamada desesperada de Ricardo, en la decisión que tomé entonces, sin saber las consecuencias que tendría, en los 8 años de sacrificio silencioso, y en el dolor de escuchar que nunca había hecho nada por ellos. Ahora, rodeado de mi familia, en esta nueva vida construida sobre la verdad, sé que haría todo de nuevo, pero esta vez no guardaría el secreto. Esta vez compartiría la carga, aceptaría la gratitud, permitiría que el amor fluyera en ambas direcciones, porque al final, esa es la lección más valiosa que he aprendido, que la verdadera generosidad no está en dar sin recibir, sino en permitir que aquellos a quienes amas te devuelvan el amor que les has dado, en reconocer que todos necesitamos dar y recibir, ayudar y ser ayudados, amar y ser amados. Y esa es una verdad que vale la pena conocer, por doloroso que sea el camino hacia ella.